Ya, muy bien muchachos, entonces buenos días con todos ustedes muchachos. Vamos a empezar primero aclarando lo siguiente, ¿no? Mesopotamia es un territorio que actualmente sería Irak, así como, no sé, India, China, los Andes y Mesoamérica son focos del neolítico, de la sedentarización y del surgimiento de la civilización, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense bien que hay una zona que se llama el Desierto Fértil, donde están los ríos Éufrates, Tigris, el río Jordán, hasta el río Orontes, ¿no? Inclusive, y también la desembocadura del río Nilo. Toda esta región se le conoce como el creciente fértil, ¿no? Entonces, muchachos, bueno, esta es la región de Mesopotamia, actualmente sería pues Irak, ¿no? Irak, ¿no? Eh, Muy bien, ahora, lo primero que deben saber ustedes, jóvenes, es que durante mucho tiempo a la parte norte los griegos lo llamaron Asiria y al sur lo llamaron Caldea. ¿Ya? Son nombres de la Mesopotamia. O sea, en Mesopotamia, que es toda la región, hay dos regiones, ¿no? Una que está al norte que se llama Asiria y otra que está al sur que se llama Caldea. Ahora, la geografía no siempre fue la misma. Hubo un momento en el cual cada río, tanto Éufrates como Tigris, desembocaban de manera independiente en el Golfo Pérsico. Existía una antigua región que se le conocía como Sumer. Esta parte rojita es la región de Sumer, ¿no? Los sumerios, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que este fue el lugar donde surgió la civilización, ¿no? Súper. Claro, les paso a la PDF, no se preocupen, muchachos, no hay problema. Ya, entonces tenemos acá a la región de Sumer, que es una región antigua. Recordemos que los griegos llamaron al norte Caldea y al sur Asiria, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Miren, Mesopotamia junto con Egipto, como vamos a ver dentro de un momento, son civilizaciones hidráulicas. ¿Qué significa esto? Que eh, son muy dependientes del río, pero también se le llama civilización hidráulica porque el uso racional del recurso hídrico inteligente, ¿no? Las técnicas que tienen para controlar la fuerza del río, los desastres naturales, hicieron que ellos prosperen, ¿no? Además, grandes obras de irrigación permitieron que ellos desarrollaran una intensa agricultura y ganadería que les permitiera, pues, desarrollar una capacidad, bueno, muy numeraria de actividades. Entonces, que quede claro a todos ustedes que Mesopotamia junto a Egipto son civilizaciones hidráulicas, ¿no? Porque son civilizaciones muy ligadas a ríos, en este caso Mesopotamia al Éufrates y al Tigris. Ahora, los primeros habitantes de Mesopotamia son los sumerios, ¿ya? Los sumerios son los primeros que desarrollan civilización. Que les quede claro a todos ustedes, que les quede muy claro que los sumerios son los que eh, crean, por ejemplo, los zigurats, son los inventores del ladrillo, la rueda, el arado, el torno de alfarería, el sistema sexagesimal, el calendario lunar, que se usó durante mucho tiempo en Mesopotamia, y que hasta ahora se usa pues en esta zona de Oriente. Entonces, los sumerios inventan muchas cosas. Son inventores inclusive del torno de alfarería también. Entonces, ellos inventan tantas cosas, sistemas hexadecimal, que los pueblos que posteriormente llegan, como los acadios, como los babilonios, como los asirios o los neobabilonios, eh, los pueblos que después se establecen, sencillamente lo que hacen es imitar lo que habían logrado los sumerios. En líneas muy generales, los sumerios son los inventores de la civilización. Y los pueblos que llegan posteriormente, como los acadios que los invaden, notan que los sumerios son tan geniales que sencillamente adoptan su cultura. Los babilonios continúan con esa herencia cultural, los asirios también y los neobabilonios, a pesar que son pueblos distintos, por decirlo. Sí, en realidad son distintos, ¿no? El origen también de ellos. Aunque todos, a partir de los acadios, son semitas, ¿no? Como te digo, copian la cultura de los sumerios, ¿ya? Los sumerios inventan la escritura cuneiforme y todos los demás utilizan la escritura cuneiforme. Los sumerios construyen sigurat y los acadios, babilonios, los neobabilonios, los asirios construyen sigurat. O sea, los creadores de la civilización son los sumerios. ¿Qué más podemos decir? Bueno, los sumerios, un ratito.
Ya, muchachos, como les está indicando entonces, tenemos a los sumerios, que son los primeros que crean civilización. Los sumerios estaban divididos en varias ciudades-estado. Miren, para que me entiendan, la región es tan próspera, agrícolamente hablando, que llegaron a establecerse muchas comunidades agrícolas. Estas comunidades agrícolas prosperaron y pasaron a controlar una porción del valle. Cada ciudad sumeria tenía pues una autoridad, tenía su propio ejército, sus propias leyes. Por eso es que estas ciudades son llamadas ciudades sumerias, son ciudades-estados independientes unas de otras, donde está Ur, Uruk, Lagash, Kiche, Didú, Uma, Larsa, Sipar y Sin. En realidad los sumerios fueron varias ciudades, cada una independiente de otra, cada una con su propio gobernante, con su propio ejército. Curiosamente, la mayoría de ellas construían pues su sigurat, ¿no? Profesor, ¿y qué era un sigurat? Bueno, era un templo que ustedes pueden ver acá, que tenía más o menos 7 niveles, era el centro del poder político, del poder administrativo, era también, o sea, para que me entiendan fácil, ¿ya? Aquí había sacerdotes que recibían las órdenes de los dioses, bueno, era lo que ellos tenían ahí, ¿no? Decían a la gente, ¿no? Que para hablar con los dioses tenían que elevarse en estas estructuras, o sea, que subirse y hablar con los dioses y recibir las órdenes o la voluntad de los dioses. ¿Cuál ya no existe? Las ciudades sumerias. Hay varias ciudades que siguen manteniendo el nombre, ¿no? Pero en líneas generales, pues estas ciudades no existen ya. O sea, claro, es como Atenas, ¿no? O sea, sí, Atenas sigue existiendo ahora, pero no es la Atenas clásica, pues, el nombre se ha conservado. Ya, ahora una preguntita, muchachos. Entonces, cada ciudad era independiente una de otra, no se olvide, cada ciudad es independiente una de otra, ¿ya? Y estas ciudades son estados dirigidas por reyes sacerdotes llamados Ensi. En algunas ciudades lo llaman Patesi, y en otros, Lugal, bueno, Lugal básicamente es un personaje con mayor poder militar, pero, como te dije, cada ciudad tenía su propio gobernante. Bueno, vivían de la agricultura, principalmente la cosecha del trigo, que era el alimento fundamental, y la ciudad o las ciudades sumerias estaban jerarquizadas. Básicamente en tres tipos de personas: los que son libres, los que pueden ser propietarios son los libres, los que son semilibres y pueden poseer algo, y eso a veces no, y los esclavos, que son cosas, ¿no? O herramientas. Pero hay libres, semilibres y esclavos, ¿no? En el caso de Babilonia se le llamaban, por ejemplo, a Wilum, los Muskenum eran los semilibres y los Wardum eran los esclavos. Las tres categorías sociales, ¿no? Entonces, muchachos, tenemos a las ciudades sumerias, ¿ya? Muchas de ellas tenían guerras entre sí, otras eh, se llevaban muy bien, tenían un intenso comercio, pero así nació la civilización en Mesopotamia, ¿ya? Ahora, otro detalle importante que ustedes deben saber, muchachos, es que hay figuras importantes de este periodo. Por ejemplo, Urukagina, que es uno de los gobernantes, él es de Lagash, ¿sí? Urukagina, que creó el primer código de la historia, ¿no? Muchos hablan del código de Hammurabi, pero el código más antiguo es el de Urukagina. También tenemos a Lugal-Zaggisi, que intentó unir a los sumerios, pero bueno, le ganaron por una mano los acadios, en este caso Sargón. Pero Lugal-Zaggisi, un líder militar, comenzó a unificar eh, a los sumerios, pero no lo logró. Bueno, entonces hubo personajes importantes del periodo sumerio. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, en el año 2300 antes de Cristo aproximadamente, invaden los acadios. Los acadios dirigidos por este personaje que está aquí, que se llama Sargón primero, es el que le hace la guerra a todas las ciudades sumerias y la somete, logrando la primera unificación. Eh, bueno, la primera unificación la hace Sargón primero, ¿ya? Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Él forma el primer imperio registrado de la historia, que sería el Imperio Acadio. El Imperio Acadio, no se olviden ustedes, fue dirigido y conformado por Sargón I, ¿ya? Aproximadamente en el año 2300 se logra la primera unificación de Mesopotamia, ¿no? Ahora, el Estado pasa a ser un Estado pues teocrático, dirigido por la voluntad de los dioses, a un Estado pues más terrenal, un Estado militarista, donde hay
hombre que, bueno, hace su voluntad y a través de los sacerdotes da a entender de que la voluntad de él también tiene que ver con los dioses. Pero bueno, es un tránsito al estado teocrático militar. Pero no olviden ustedes que primero son estados teocráticos, de ahí estados teocráticos militar y después estado militarista, ¿no? Es la transición. Bueno, los sumerios se rebelan posteriormente a los sucesores de Sargón y finalmente, frente al caos, los gutis son los que invaden, poniendo fin al periodo acadio. Entonces, que quede claro que primero son los acadios invaden a los sumerios, dirigidos por Sargón, que unifica toda Mesopotamia, pero, como vamos a ver más adelante, hay muchas invasiones. En este caso, el fin de los acadios se da por la invasión de los gutis, ¿no? Posteriormente, jóvenes, hay un periodo donde los sumerios logran recuperar su predominio en Mesopotamia, que se llama periodo no sumerio, donde destacan pues, líderes como Utu-Kengal, o Utu-Chengal también le dicen, Utu-Chengal o Utu-Kengal, que expulsan a los Gutis y varias ciudades sumerias comienzan a liberarse y comienzan a tener guerras nuevamente sobre ellos. Otro personaje importante es Ur-Nammu, que también hace un código, que también es uno de los más antiguos. Lo que pasa es que estos códigos se han encontrado parcialmente, ese es uno. Y dos, básicamente son códigos para una ciudad-estado. Por eso es que no llamó mucho la atención. En cambio, el código de Hammurabi es un código que se hizo para toda Mesopotamia. Por eso lo llaman a veces código nacional o un código imperial, ¿no? En cambio, los códigos como el de Cajina, el código de Urnamú, no son más que códigos, pues, para una ciudad-estado. ¿Ya? Entonces, vamos a aclarar que los sumerios tienen un periodo llamado Neosumerio, por un tiempo, y después los babilonios, nuevamente, pasan a controlar. Bueno, los babilonios eran en realidad amorreos, ¿no? Que invaden también en el periodo de decadencia. Y aquí tenemos pues ya que los amorreos fundan Babilonia. Una casta de amorreos es la que pasa a gobernar toda Mesopotamia. Y de ahí proviene pues Hammurabi. Ahora, al periodo babilónico también se le conoce como primer imperio babilonio. ¿Ya? Capital de Babilonia, el origen tiene que ver con los amorreos, no son invasores. Ahora, los amorreos veneraban a un dios que se llama Marduk, que representaba al planeta Júpiter. Aquí tenemos a Hammurabi, claro, ojo por ojo, diente por diente. Aunque esa frase, o ese aforismo, ya estaba en otros códigos. Me parece haber estado en el código de Chulgi también, sí. Este aforismo, ojo por ojo, diente por diente, ya estaba en un código sumerio, en el código de Chulgi. También está en la Biblia, curiosamente. Me parece que está en el Éxodo. Pero bueno, de la Biblia es posterior. Pero sí, es un aforismo que se utilizó en toda esa zona del cercano oriente. Sí. Bueno, el código de Hammurabi es uno de los códigos más antiguos del mundo, es cierto, aunque no es el más antiguo, pero es el primero que se usa para todo el territorio. Según la tradición de los babilonios, ese código fue entregado por el dios Shamash, el dios de la justicia y que está asociado al sol, el dios Shamash. Pero a pesar de que Shamash entrega las leyes, no olviden ustedes que Dios Marduk es el más importante, ¿no? Porque los babilonios creen en varios dioses, pero consideran que de todos los dioses, Marduk es un dios que está elevado por encima. Ya muchachos, ¿qué más podemos decir? Eh, bueno, también podemos decir que este código que tiene 212 leyes, recoge algunas leyes que ya se habían escrito antes, joven. O sea, muchas de las leyes que están ahí no eran nuevas, ¿ah? Por si acaso. Ahora, este código también reconoce que no todos son iguales. Hay tres tipos de personas, los libres, semilibres y los esclavos, siendo los esclavos los guardún. Entonces, miren, hay algunas leyes que nos dan a entender que el código pues tiene esta visión pues, ¿no? De desigualdad, ¿no? Por ejemplo, si una mujer de una clase, clase libre, ¿no? Engaña a su marido, bueno, su castigo es prostituirse en el templo de Ishtar durante 70 días.
pero si la mujer es semilibre, muere por lapidación. Sí. Entonces, no era igual. Por ejemplo, había otra que decía que si un arquitecto construye una casa y esa casa se cae, el dueño de la casa puede matarle un hijo al arquitecto por haber construido mal. Ahí se aplicaba el ojo por ojo independiente porque se sabe que el arquitecto puede ser un hombre libre. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, si tú golpeabas a un esclavo que no era el tuyo, tú tenías que reparar por el daño al dueño del esclavo, no al esclavo. Había otra ley también bien curiosa. Bueno, no sé si curiosa, pero bueno, ya bueno, ustedes imagínense. Si un joven golpea a su madre y le produce un daño muy duro, muy grave, entonces se le corta la mano, pues, se le corta la mano. El médico que practica la medicina y en vez de curar, mata a la gente, se le corta las manos para que no ejerza la medicina. Sí, son leyes muy particulares. Pero ya te dije, del código que debemos extraer, bueno, primero que hay jerarquías o no todos son iguales. Eh, Se reconoce a los propietarios, los dueños de esclavos, los dueños de tierras, llamados aguilú, la clase alta. Y también se reconoce que hay esclavos, como son guardú. Entonces esto va a entender que en la sociedad babilónica no todos son iguales. ¿Sí es? La ley se hizo para todos, sí, pero se reconocía que no todos son iguales. Bueno, se le llama ley del talión o de la equivalencia. Ya, muchachos, la ley defiende la propiedad privada y el interés de la clase. Bueno, sí, está bien. Ya. Acá tenemos a el famoso El Hammurabi. Y acá tenemos la estela de Susa, también llamada de Morga, fue encontrada por este hombre. ¿Ya? Y acá está, pues, Shamash con Marduk. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, este periodo llega a su fin por la invasión de los burritas, hititas y casitas. Bueno, Mesopotamia era un territorio que era constantemente invadido. Es obvio que esta situación de estabilidad e invasión hizo que la guerra se desarrollara muy rápido, pues, ¿no? Y también la... Sí, ya está, ¿no? Se colgó, dice. Ah, no, decís comentario anterior. Sí. Jóvenes, ¿me escuchan? Todos. Ya, a ver, muchachos. Ya se corrigió, muchachos. Ya, ahora, jóvenes, una preguntita. Como le estaba indicando yo hace un momento, en el caso de Mesopotamia, no se olviden, muchachos, que, bueno, conocieron 5 planetas. Para los babilonios, el planeta más importante era Júpiter. Y el planeta Júpiter está relacionado, pues, a un dios, pues, dios Marduk. Vamos a ver a Marduk, acá se lo presento, ahí está. Él es Marduk. ¿Lo pueden ver? Creo que no estoy presentando la cuestión, ¿no? A ver, vamos a colgar. A ver. Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo la aparece? Este mismo.
Jóvenes, ¿pueden ver la diapositiva? Ya salió, ¿no? O sea, está presentando. Ya, perfecto, muchachos. Eh, ya, gracias, señorita, gracias, caballeros. Ya, él es el dios Marduk, gracias, Mireia. Él es el dios Marduk. Ya, el dios Marduk, no se olviden ustedes, es el dios relacionado a Júpiter. Bueno, según algunos investigadores, como los babilonios vieron que Júpiter tenía algunas lunas, bueno, le agregaron una especie de ser que se llama Mushushu. Mushushu es este dragoncito celestial, que estaba relacionado pues a la bonanza, la fortuna, a los buenos deseos. Acá está Mushushu. Mushushu. Siempre sale con, bueno, muchas veces cuando Marduk sale representado, sale Mushushu ahí. Ahí está Mushu, ¿ya? Muy bien, entonces, como le dije hace un momento, este periodo llamado del Imperio Babilonio llega a su fin cuando invaden los hititas y los casitas. Ya, ahora, ¿qué innovaciones tenían los hititas y los casitas para derrotar a los babilonios? Los babilonios se quedaron en la edad del bronce. Los babilonios se quedaron en la edad del bronce. ¿Ya, muchachos? Entonces, que quede claro que los babilonios se quedaron en la edad del bronce. ¿Ya? Y los que invaden a los babilonios, que son los hititas, tienen el hierro. ¿Ya? Además, otra innovación de los casitas es el carro de guerra y el uso de caballos en el carro de guerra. Miren, quiero que vean un detalle importante, muchachos. Antes, desde la época de los sumerios, ¿ah? Este es este es del estandarte de Uruk. No sé si se dan cuenta acá, el soldado. Y acá arriba sale un carro de guerra, de cuatro ruedas. Pero miren qué animalitos están jalando los carros de guerra. No son caballos, son asnos. Y acá también, ¿no? Se puede ver, ¿no? Acá hay asnos y acá está su carro de guerra que, bueno, de cuatro ruedas. Es obvio que su maniobra era más difícil y más inestable. En cambio, en el periodo ya de la invasión de los hititas y casitas, ya comienzan a utilizar el carro de guerra de dos ruedas. Acá tenemos un ejemplo de un carro así, ¿no? Dos ruedas y tirado por caballo. Es obvio la diferencia. El caballo es más rápido, es más versátil en campo de batalla. Y el carro de dos ruedas te da mayor movilidad o desplazamiento. No es necesario llevar a varios. Basta uno con lanza o con arco y flecha o dos para causar un impacto en rival. Por eso les digo, desde la época los sumerios utilizaban carros de guerra de cuatro ruedas, tirados por asnos, pero los que invaden tienen carros de guerra tirados por caballos y carros de guerra. Bueno, ellos son los que invaden. Ahora, muchachos, tenemos acá a los asirios, ¿no? Los asirios, después del caos producido por la invasión de los hititas y los casitas, los asirios son los que pasan a controlar Mesopotamia a través de la guerra, se convirtieron en grandes guerreros. Por ejemplo, ellos, no sé si vean ustedes, practicaban la cacería de leones, ¿no? Era su deporte nacional, era como para ti, no sé, jugar Free Fire o Dota, algo así. Ya, ellos se entrenaban cazando leones y tenían mucha experticia. Así ellos cogían destreza, eh, se aseguraban también ser buenos soldados. No sé si te imaginas, pero ellos han dejado mucha evidencia de esta práctica. Acá tenemos imágenes de lo que estoy comentando, en el Palacio de Nínive y también del Palacio de Corzaba. No sé si se dan cuenta acá hay un hombre que está atravesando la boca de un león que se está agazapando sobre el asirio y lo está atravesando con una lanza. Acá tenemos miren, acá abajo también este relieve es contundente, jóvenes. Aquí están llevando un león, los asirios, miren, están que lo llevan entre seis. Es un leonzote, pues. Eh, Acá tenemos, bueno, están cazando un león muchacho, parece, porque tiene su melena. Están cazando. Y acá tenemos una de las esculturas más realistas que se ha hecho del periodo mesopotámico, de la antigua Irak, que es la leona herida, ¿no? Es una leona atravesada por flechas,
Es obvio que han atravesado la columna vertebral y ha perdido movilidad en sus patas posteriores y se comienza a arrastrar con sus dos patas delanteras y gritando de dolor, ¿no? Aparece aquí en esta región. Entonces, muchachos, bueno, ya tenemos un ejemplo de la cacería de leones que hacían los asirios. Ahora, ellos eran grandes guerreros, por favor. Ya te digo, si cazaban leones, ¿tú qué vas a cazar leones? Con la puta, creo que te araña tu gato y ya te traumas para siempre. Pero los asirios cazaban leones, se entrenaban para ser militares de esa manera. Ya, muchachos, ¿qué más podemos decir? También podemos decir que sobre esto. Sí, los asirios fueron los más sangrientos. Los asirios preferían más que el control religioso, ideológico, que la gente tema a los dioses. Ellos más querían que la gente los tema a ellos. No creían pues en el control por las ideas, ¿no? Creían más en el control por la fuerza, la intimidación. Los asirios hacían esto, ¿no? Llegaban a un poblado y mataban a 15 de una manera horrenda, muchas atrocidades de por medio, y quedaba clara la lección para los demás. Practicaban pues la ablación facial es cuando, bueno, te cortan, te retiran la piel del rostro, o hacían la vivisección, o desollaban a las personas vivas delante de una multitud para que todos entiendan eh, qué consecuencias podían tener si es que no pagaban impuestos o cumplían con los mandatos asirios. Los asirios eran así, eran tipos muy intimidantes. Crearon un estado expansivo, militarista, de terror, es cierto, hicieron muchas deportaciones. Y muchos lo consideran pues, que fueron muy violentos, pues. Pero ya te dije, o sea, la gran pregunta es ¿por qué los asirios hicieron eso? Mira, primero, número uno, los asirios eran pocos frente a los demás pueblos. No tenían posibilidad de, o sea, si todos los pueblos se rebelaban a la vez, o sea, sería difícil controlarlos. Los asirios creían en la intimidación, sabían que causando calamidad en un pueblo ya todo lo demás entendía. Entonces, bueno, aparte también ellos tenían como costumbre sobrevivir de la guerra, o sea, todo lo que necesitaban lo obtenían a través de la guerra. Y su economía se movía así. Es curioso decirlo, pero cuando ellos necesitaban algo, pues, iban cerca y exigían. Si no le daban, pues mataban. Con el tiempo se lo extendieron a todo el imperio, a todo su imperio, pero así. Los asirios también crearon un estado tributario donde ellos sostenían su ejército, su administración, a través de los impuestos de los pueblos sometidos. Es más, por eso ellos dejaron de sembrar, cosechar. Muchas tierras que ellos antes labraban o trabajaban, bueno, se lo entregan a esclavos para que trabajen para ellos. Y en un momento hasta dejan que los esclavos ya no estén ahí, pues, o sea, pasen a ser servidores y todo lo que necesitaban tenían que traer de otra parte. O sea, los pueblos sometidos tenían que darle lo que ellos necesitaban. Un gran problema si es que los pueblos se rebelan, pero dependían mucho de lo que llegaba a otros lados. Y además también ellos, como te dije, causaban mucho terror para que la gente coma. Ahora, ¿cómo se le pagaba a los soldados cuando peleaban? Porque muchos de ellos eran mercenarios, peleaban por botines, o sea, por botín de guerra. Bueno, una vez que derrotaban a un pueblo, saqueaban y se repartían, pues, el saqueo. Así era, pues, ¿no? Abandonan el sistema agrícola y regadío y dependen de lo que llega a otros lados. Sí, así es. Grave error. Otro error que cometieron los asirios, que le va a costar muy caro, es que no destruyen Babilonia. Miren, así como para ustedes que son cristianos, Jerusalén es la ciudad sagrada. Para muchos mesopotámicos, sean de distintas ciudades, Babilonia era una ciudad sagrada. Era tan sagrada, jóvenes, que cuando los asirios entraron a Babilonia, no saquearon la ciudad. Bueno, en realidad hubo algo de violencia, es cierto, pero el templo, mejor dicho, donde estaban los sacerdotes, no lo saquearon. Fueron muy respetuosos. Temían a los sacerdotes de Babilonia. La pregunta es ¿por qué, no? Los sacerdotes de Babilonia, pucha, que esos, según la fuente, ¿no? Lo que se ha escrito, eran muy, pero muy precisos en sus predicciones.
hacían predicciones de eclipses. El solsticio, el verano, las estaciones, algunas calamidades. Eran muy buenos sacerdotes, eran muy buenos prediciendo fenómenos. Y tanto así que su poder o el convencimiento de que eran poderosos lo tenían muchos en Mesopotamia. Cuando los asirios llegan inclusive, pretendiendo, no sé, saquear el templo, los sacerdotes salen al frente sin ningún temor y caminan frente a ellos. Bueno, cuentan las crónicas que los asirios tenían miedo. O sea, le tenían miedo a los sacerdotes. O sea, tenían miedo a que le manden pues, una maldición, un conjuro. Sí, le tenía miedo. Pues. Ya, los asirios podían ser bravos, malos de malos, ¿no? O sea, recontra perversos. Pero cuando se trataba de los sacerdotes babilonios, tenían mucho cuidado. Y bueno, dejan la ciudad sin destruirla, y dejan a los sacerdotes de Babilonia a que sigan dominando. Bueno, con el tiempo, los asirios, cuando no pueden controlar el imperio y se producen desórdenes en muchas partes, los babilonios comienzan a tramar eh, poner fin a los asirios, a la dominación asiria. Estaba claro que muchos pueblos sometidos por los asirios también estaban esperando ese momento. Bueno, los babilonios se van a aliar con los medos. ¿Y quiénes son los medos? Bueno, serían los que más adelante van a llamar persas. ¿Ya? Y ahora sí. Entonces, los medos con los babilonios se van a aliar para derrotar a los asirios. Y los van a derrotar en la batalla de Carquemish el año 602. Una alianza de babilonios dirigidos por Nabopolassar se va a unir a los medos dirigidos por, en este caso sería Ciaxares. Juntan dos ejércitos y derrotan a los asirios, poniendo fin a este periodo de terror, de miedo, de deportaciones masivas, ¿no? De violencia, ¿no? Muy bien, continuamos. Ah, ya, otro detalle, jóvenes, los asirios, como ícono característico de su arte, hacían estos toros alados que se llaman los lamazu, ¿ya? Los lamazu. Los lamazu son toros alados, ¿ya? Toros alados. Entonces, sí, lo pueden ver ahí. Son de 3 metros aproximadamente. Tenían rostro humano, pero el cuerpo era de un toro enorme. Y ahí está. Es más, se podía ver de costado y de frente. Si tú lo mirabas de frente, veías dos patitas. Y si lo veías de costado, bueno, también veías dos patitas. ¿Por qué? Porque la otra patita la ponían acá. No es que tenían 3 piernas o 3 patitas, sino que se le ponían así para que se vea de costado. El artista tuvo en cuenta esta posibilidad, ¿no? De que se vea de costado y se vean pues, dos patitas. Ahora, ¿hay preguntas acá? ¿Los asirios conquistaron? Sí, claro, sí, claro. Con, sería Sargón segundo, con Sargón segundo. Entre los reyes más importantes, jóvenes, está Salazar, está Sargón segundo, que conquista Israel, está Senaquerib también, ¿no? Asaladón, ¿no? Que llega hasta Egipto, es el primero que llega hasta Egipto, hasta la desembocadura del río Nilo. Pero, como les voy a aclarar aquí, el más importante de todos los gobernantes asirios va a ser Asurbanipal. Asurbanipal es el que logra la máxima expansión de toda la historia de Mesopotamia. ¿Ya? Él también es el que logra eh, concentrar reúne, acopia mucha información de su época y, bueno, la reúne en lo que va a ser la biblioteca de Nínive, ¿no? Que era la capital de los... Nínive es una ciudad, la ciudad capital de los asirios. Entonces, en Nínive se encontró jóvenes, bueno, lo que se llamó Nínive en algún momento, se encontró una biblioteca, considerada una de las primeras bibliotecas del mundo, o más, hasta donde yo sé, la primera biblioteca antigua del mundo. Se han encontrado más de 20.000 tablillas con informes, hasta lo que yo sé más.
Ya han encontrado más de 23.000. Lo que pasa, jóvenes, es que mucha información se ha perdido. Cuando Estados Unidos el año 2006 invade, cuando Estados Unidos invade Irak para llevar democracia y todo eso. A ver, fue el 2001 o 2002, 2003. Claro, o sea, Estados Unidos invade Irak. Bueno, muchas reliquias arqueológicas se perdieron para siempre. Sí, es una pena esto. Posetti, cómo se llamaba quién? ¿Cómo se llamaba? ¿A qué te refieres? Bueno, entonces, como les estoy indicando, los asirios tuvieron como máximo gobernante, o el más célebre, es Asurbanipal. Los griegos lo llamaron Sardanapal, ¿ya? Ahora existen descendientes de ese pueblo, pero son perseguidos. Ah, los sigurats. Los sigurats eran centro de poder político administrativo. Principalmente era centro de poder. Desde ahí salían las órdenes para la ciudad. Los sacerdotes subían a hacer ceremonias. La hepatoscopia, la decanomancia, que eran ceremonias que hacían. Y después de estas ceremonias, ellos bajaban y decían lo que los dioses habían ordenado. Bueno, supuestamente, los dioses. Los asirios modernos son mayoritariamente cristianos. Los asirios modernos. Bueno, hay una parte de Irak que es cristiana. ¿Cómo se llama? Ah, los Lamazu. Los Lamazu, sí, los toros alados. Y ahorita vamos a repetir esta vez. Ya, entonces, bueno, acá tenemos el ejemplo de los toros alados. Por si acaso, lo que llevan arriba es una corona con cuernos. El cuerno es atuendo, o sea, muy recurrente en el arte mesopotámico. Los cuernos representan poder, jóvenes. En Mesopotamia, los cuernos representan poder, así que tranquilo, no te estreses. Por ejemplo, ven, acá tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, él es doblemente poderoso, eh, tres veces poderoso, ¿ven? Los cuernos representan poder. Así que, ya sabes, ya, si te pasa, tranquilo nomás, te están haciendo poderoso. Bueno, Profe, buenos días. en la época equivocada, ¿no? Pero no, hablando serio, jóvenes, en el arte mesopotámico hay bastantes coronas con cuernos que representan poder. Es como, no sé, para los moches, los colmillos. Se han dibujado algunos personajes con colmillos, eso representa poder. En el caso de Mesopotamia, los cuernos representan poder. Acá tenemos, por ejemplo, a la Masu, con cuernos. Ya, muchachos. Jóvenes, vamos con lo siguiente. Esta es la biblioteca de Nínive. Biblioteca de Nínive. Ya, muchachos. Los Anunnaki. Mucho History Channel dijo, a ver, vamos acá. Jóvenes, acá tenemos, miren, algún resto arqueológico de lo que fue la biblioteca india. Estaba construido con arcilla y habían depósitos donde se depositaban tablillas. O sea, desde los sumerios hasta los babilonios escribían en tablillas de arcilla. No utilizaban lapicero, eran cañitas de bambú que presionaban sobre el barro húmedo en tablilla y lo ponían en el horno para que se endurezca y se conserve. Si ustedes se dan cuenta, acá podemos ver la biblioteca en Nínive y acá algunas tablillas que han quedado. Sí, se le llama la primera biblioteca del mundo. Se le llama así. Bueno, probablemente los sumerios también hayan tenido una especie de depósito registro, ¿no? Pero no se ha encontrado tantos como en el caso de los asirios, ¿no? En Nínive se han encontrado más de 20.000 tablillas, o sea, hasta lo que yo sé van 23.000 documentos, o sea, que se han encontrado, como te dije, muchas de ellas se han perdido cuando Estados Unidos invadió Irak. Bueno, Estados Unidos invadió dos veces. Ya, continuamos, jóvenes. Y seguidamente,
los babilonios, como habían derrotado a los asirios, apoyados por los medos, pasan a controlar nuevamente Mesopotamia. Ya, acá tenemos a Nabucodonosor II. Nabucodonosor II es célebre por muchas razones. Bueno, como bien dijo por ahí un alumno, aparece también en la Biblia. ¿Ya? Nabucodonosor II hace que el periodo neobabilónico sea esplendoroso. Escúchenme, ¿ah? Las mayores obras de arte de toda Mesopotamia están en el periodo neobabilónico. ¿Ya? Es un periodo de auge cultural, artístico, comercial. Los medos estaban en lo que probablemente sería Irán. Entonces, ellos tuvieron contacto con los medos y comerciaron activamente con ellos. ¿Ya, muchachos? Y con otros pueblos también. Hay un importante comercio, son hombres de guerra, por supuesto, pero también son muy religiosos los babilonios. Eh, bueno, Nabucodonosor derrota al otro reino que surgió del reino hebreo, que eran dos reinos que surgieron del reino hebreo. El reino de Israel conquistó Salomón segundo, y ahora el reino de Judá, que tenía como capital Jerusalén. Ustedes han escuchado alguna vez que Jerusalén es la ciudad santa de los cristianos, ¿no? Nabucodonosor fue la destruida. Y al pueblo judío lo lleva pues a Babilonia. Sí. Bueno, entonces tenemos aquí a Nabucco. Bueno, Nabucco es la obra de Verdi, ¿no? Sí, pues en alusión al cautiverio babilónico. Bueno, yo les cuento algo, de repente va a sonar un poco extraño, pero no sé si ustedes saben lo que es la arqueología bíblica. O sea, hay un grupo de arqueólogos que tratan de confirmar si lo que está en los escritos bíblicos, que viene de la Tanaj judía, pues, Pentateuco y la Torá, si todo eso puede ser demostrado con evidencia, ¿no? Se llama arqueología bíblica. Uno de estos arqueólogos es, ¿cómo se llama? Filkenstein, me acuerdo su nombre, su apellido, perdón. Creo que es Israel Filkenstein. Sí, Israel Filkenstein. Sí. Él es de la Universidad de Tel Aviv y, bueno, él estudia todo, trató de estudiar todo lo que pasó pues mientras los judíos estuvieron en Babilonia y eso fue cierto. Confirmó algo de esto, pero también confirmó que muchas historias que salen en el Pentateuco fueron inventadas o creadas por una especie de élite judía en el cautiverio pues que estuvieron con Babilonia. Sí, pues, ya fue creado, o sea, que haya pasado es de dudosa confirmación, no se puede confirmar. Pero se sabe que algunas historias que están ahí, por referencias, fueron inventadas. O sea, antes de este periodo del cautiverio no hay esas historias, no hay registros. Todas las historias aparecen recién cuando están en Babilonia. Entonces parece ser que un grupito de judíos sabios, o una especie de Sanedrín, inventó esas historias, pues, ¿no? Que están en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo que sugiere Israel Finkelstein. No te digo que sea así, pero Finkelstein es uno de los mayores arqueólogos bíblicos existentes. Sí, pues, bueno, ya, después decide. Después de investigar. Tiene un libro que se llama La Biblia decodificada. Así es. Bueno, traducido al español. Mi nombre está en inglés. Bueno, entonces, muchachos, tenemos aquí que los judíos son llevados a Babilonia. Ahora, miren, los babilonios construyeron el sigural más grande, en este caso con Nabucodonosor. El sigural más grande de toda la historia tenía 94 metros de alto. Se calcula que entre 90 y 94 metros de alto, ¿ya? Fue construido por Nabucodonosor. Era tan grande, jóvenes, que los judíos, cuando hacen referencia a este sigurat que se llama Etemenanki, lo llamaron pues la Torre de Babel, símbolo del orgullo humano y el desafío a los dioses. Bueno, imagino que como el pueblo judío no podía construir algo parecido, comenzó pues
a denostar contra el pueblo que los había sometido. Y bueno, los babilonios jóvenes, en este caso con Nabucodonosor, construyeron el famoso Sigurat Amar, que medía 94 metros de alto. Muchachos, si miren ese detalle. También, Nabucodonosor II está relacionado a lo que se conoce comúnmente como los jardines colgantes de Babilonia, aunque su existencia como tal no ha sido demostrado arqueológicamente. Hay algunos que sugieren que puede haber sido una confusión. Otros dicen que sí existió, bueno, en fin, las referencias que existen no son suficientes para que se confirme que ha existido. Nabucodonosor también construyó la entrada a Babilonia que se llama la Puerta de Ishtar. Quiero que vean estos jóvenes, acá tenemos imágenes. ¿Ya? Esta es la ciudad de Babilonia, así era, así se veía aproximadamente, es una reconstrucción. ¿Ya? Acá está el Sigurat a Marduk que se llama Etemenanki, que medía 94 metros de alto, era la estructura más alta y más imponente. Se veía como si fuera una montaña en una zona donde no hay montañas. Eh, y esta entrada que ven aquí, de ladrillos azules esmaltados que relucían con la luz del sol, se le llama, jóvenes, la puerta de Ishtar. Ishtar es la diosa del amor, ¿no? Esta es la puerta de Ishtar. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo del sigurat dedicado a Marduk o a Júpiter, que se llama Temenanquino. Claro, como te dije hace un momento, había una procesión ceremonial por la cual los sacerdotes subían para hacer las ceremonias, ¿no? Imagínate, la altura 94, la mitad nada más sería 50 aproximadamente. Entonces ustedes se imaginan eso, pero subir por acá, entonces estás subiendo y estás llegando casi ya al final y de repente te rebala, eh, era terrible. O sea, imagínate, era como un desafío. Pero valía la pena, ¿por qué? Porque era para comunicarse o saber la voluntad de los dioses. Este, esto que ven acá, que es la otra muralla que protegía a este complejo, ¿ya? Se le conoce como Isehasila, ¿no? Isehasila. Pero el Sigurat Amargo, que es lo más importante. Muy bien, muchachos. Continuamos. Acá están los jardines colgantes, donde lo que pudo haber sido. Aportes culturales de Mesopotamia o logros culturales. Tenemos acá la escritura cuneiforme, escribían en tablillas de arcilla. Ya no se olviden, esta escritura tenía forma de cuñas. Era presionado con cañitas de bambú. Tenían un calendario lunar de 360 días. Calendario lunar Mesopotamia. Toda su historia prácticamente utilizó un calendario lunar. Tenemos el primer mito escrito del mundo que se llama la Epopeya de Gilgamesh, que trata sobre la búsqueda de la inmortalidad. Aquí en esta obra sale que eh, hay un diluvio mandado por el dios Enlil, que inunda la tierra porque hacían mucha bulla los seres humanos. Y un hombre llamado Unapistín, también llamado Susudra, construyó un barco enorme para salvar a los animales. Sí, jóvenes, son muchas coincidencias. Además, en esta obra también se hace ilusión que el hombre fue creado de arcilla. Sí, muchachos. Por Enki, ¿no? Enki o también llamado Ea. ¿Qué más? En esta obra que se llama La Epopeya de Gilgamesh sale que hay una planta de la vida eterna y de la sabiduría. Si tú lo comías, eras el número uno. Y comías esta planta, ¿no? Curiosamente, cuando en este caso Gilgamesh, que es el personaje central, está a punto de alcanzar la planta, está a punto de alcanzar una serpiente llamada Tiamat, se lleva la planta y no le permite alcanzar la vida eterna. Gilgamesh, cuando se entera que su compañero ha muerto, Enkidu, porque eran muy buenos amigos, acá lo vemos en la imagen. Gilgamesh ya comienza a envejecer
Se da cuenta que inevitablemente va a llegar la vejez, se va a sentir cansado, fatigado, débil, no va a poder hacer todo lo que siente. Y antes de llegar a una vejez donde se siente inútil, porque se escrito, él prefiere sumergirse en las aguas del río Éufrates caminando, o sea, camina de manera recta hasta el río, sin detenerse, no hasta ahogarse. Bueno, y así acaba, ¿no? Ahora, hay una reflexión que hace Gilgamesh sobre la inmortalidad, ¿no? Donde dice, la única inmortalidad de la que se puede permitir el hombre es ser recordado por muchas generaciones. O sea, tienes que ser algo extraordinario en tu vida para que te recuerden. Esa es la única inmortalidad de la que puede, a la que puede llegar el ser humano, la trascendencia. No hay otra. Bueno, vamos con los siguientes jóvenes. Acá tenemos el figurar, bueno, usaban el ladrillo, acá tenemos el arco, la bóveda que es la prolongación del arco. Tenemos a que tenían dioses, por si acaso los dioses de Mesopotamia en general no eran dioses de amor, de ternura, de compasión. Básicamente eran dioses que buscaban intimidad. Cada cierto tiempo querían destruir la tierra y a los hombres. Entonces eran dioses que teníamos que aplacar, controlar, satisfacer. ¿Ya? Tenemos al dios Anu, el dios Anu es el de la creación, está asociado al cielo. El dios Enlil es el dios de los vientos y de la tierra. El dios Enki es el dios del agua. Tenemos a Ishtar, que es la diosa del amor. Y Shamash es el dios sol. Muy bien, muchachos. Vamos con los números. Los números. Tenían un sistema sexagesimal, decimal, duodecimal y también utilizaban el sistema vigesimal. Desarrollaron la aritmética, suma, resta, multiplicación. Hicieron un cálculo de la circunferencia de 360 grados. Dividieron el tiempo por primera vez. Si bien tenían un año de 360 días, tenían también un día de 24 horas, una hora de 60 minutos y un minuto de 10 segundos. Hicieron predicción de eclipses, identificaron 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Tenía un calendario lunar de 12 meses, cada mes de 30 días, es decir, 12 por 30 sería 360, por muchachos. ¿Ya? Muy bien, con esto acabamos. Vamos con el material. No, no, después lo vemos, ¿no? Mismo el material es este, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, vamos con las preguntas de Mesopotamia. Me parece que son hasta la pregunta número 8. Ya, la primera pregunta dice, para relacionarse con los astros, los pueblos de la Mesopotamia desarrollaron la astronomía. La uno está fácil. 2, durante el desarrollo cultural de Mesopotamia, destacó el rey Astrornipal, quien logró la máxima expansión. Periodo asirio, ¿no? Entonces la clave sería D, 2D. 3. Los sigurat fueron construcciones piramidales escalonadas que en la antigua Mesopotamia tenían como función ¿qué función tenían los sigurat? Bueno, eran centros de poder político administrativo, eran centros religiosos, dedo, eran lugares para dirigirse a los dioses. La clave sería entonces dedo. 4. Respecto de la antigua Sumeria, podemos afirmar los sumerios inventaron la primera escritura, la escritura cuneiforme. Por si acaso, hasta ahora se acepta que la escritura cuneiforme es la más antigua del mundo. Por ahí hay otros que están diciendo que hay otro tipo de escrituras. Se puede precisar. Hay una escritura que se llama Vinca, ¿no? Se escribe como Vinza. O sea, es como una C, Vinca. Me parece que han sido encontradas
la parte oriental de Europa. Y algunos dicen que no es escritura, otros dicen que sí, ¿no? Pero no, hasta ahora se acepta que un sistema ordenado, escrito, pues es en los sumerios, ¿no? Los demás son proto y escritura casi, pues. Porque sí, hay muchas referencias a que existieron otros tipos de escritos más antiguos, pero no. No jóvenes, serían los sumerios, ¿no? Escritura cuneiforme. La clave sería entonces la 4, la A. 5. Sumero acadio, D. 1D. 2. Primer imperio llegó a su mismo animación de los hititas. 2B. 3. Imperio asirio. Máxima expansión sería 3A. Y la 4 sería C. Eh, bueno, sí, segundo imperio y construcción figura de Marte, que es Júpiter, ¿no? Entonces sería clave 5, dedo. Dedo, dedo. 6. Luego de la dominación asiria, los caldeos llegaron a un nuevo apogeo. Bueno, caldeos se le llaman a los babilonios, ¿no? Pero acá dice Nueva Babilonia. 6 sería Nabucodonosor segundo. Nabucodonosor segundo. 7. Durante el segundo imperio babilónico o neobabilónico destacó en Mesopotamia el gobernante Nabucodonosor segundo, a quien muchos investigadores le atribuyen la construcción de los jardines colgantes. Además de esta construcción, durante su reinado destaca el figurar de Marduk o Etemenanque, ¿no? La clave de la 7 sería dedo. Y la 8 dice, señale cuál de las siguientes alternativas no corresponde con la historia política de la antigua Mesopotamia. Se desarrolló el imperio neobabilónico para la caída de la ciudad de Nínive. Bueno, sí, porque caen los asirios, cuya capital es Nínive, y empieza el periodo neobabilónico. Nabucodonosor segundo conquistó Jerusalén, sí, correcto, sí, correcto. 3. El rey de Urnamú perteneció al periodo neosumerio, sí, y promulgó un código, también Urnamú. Entonces, A, B y C son correctos. Acá dice lo que no es correcto, no, no corresponde. Hammurabi mandó a construir la puerta de Istar, no, ese de Nabucodonosor segundo. Entonces, la clave de la 8 sería dedo. Muy bien, jóvenes, vamos con Egipto. Vamos con Egipto. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? Toda pregunta es bienvenida. Ya acá dice, profesor, y la escritura en la que estaba la epopeya, ya en la escritura cuneiforme, pues, la epopeya de Gilgamesh, por si acaso la epopeya de Gilgamesh tiene una antigüedad 1000 años antes que la versión bíblica del diluvio. Ya. Eh, todo claro, entonces. Ya, gracias a Abigail. Ya, entonces todo claro, ¿no, jóvenes? Perfecto, entonces avanzamos con Egipto, ¿ya? Sí, sí, vamos a pasar, lo paso de una vez, ¿ya? Lo puedo pasar por la ventana de chat, ¿no? Creo que sí. Sí, a ver, vamos a ver. Los que promulgaron el código de Hammurabi fueron los babilonios. Bueno, en este caso fue Hammurabi, del primer imperio babilónico. Creo que acá se hace tornador. Ya, ya, lo acabo de enviar, pero me parece que a Pamela le he mandado. Entonces tiene que ser para todos. Sí, cometí el error de eso. Y ahora sí. Ahí está. Ya lo mandé para todos. Sí se mandó, ¿no?
No, yo lo mandé, ¿o no? Ah, no, recién lo estoy mandando. Ya, ahora sí, ¿no, mis? ¿Y a qué se debe, ah? No, Urnamú es del periodo neosumerio, o el renacimiento sumerio, después de la invasión de los gutis. Recordemos que Utubengal expulsa a los gutis y hay un renacimiento sumerio. Y ahí está, pues, Utubengal, y ahí está, pues, Urnamur. No es del Imperio Cali, es del periodo neosumerio. ¿Que no llegó nada más? Lo acabo de enviar. Ahí sí, todos. Ah, estaba cargando, ¿no? Ya, ya. Jóvenes, llegó el material. Me dicen que sí, está verdecito ya. Nada, sí, ya llegó, jóvenes. Sean graciosos, ¿no? Se ha llegado. Dicen que no. Han puesto un dinosaurio. ¿Qué significa eso mismo? ¿Que son cicleros? Ah, sí. Ahorita se vende. Ya, muchachos, ¿sabes? Ya, vamos acá, muchachos, con, vamos acá, con evaluación. Ya, vamos a ver ahora la de Egipto. ¿Qué significa ese emoticón? ¿O qué es? Los moais. Moais. ¿Eso tiene un significado en el código juvenil? No, no. No se pierde. Son consecuencias de la pandemia. A ver, joven, vamos a sacar rapidito con la... Sí, pero a veces los muchachos tienen sus propios códigos juveniles. A veces lo veo y no lo entiendo. Hace un tiempo estaban con radio, estaban con GAN. Pásame tu GAN, no sé, estaban así. Y de ahí estaban con ¿qué más? A ver, Pipipi y con Ñofi, creo, o Ñofi, o Ño, algo así. Oño, ¿no? Sí, así como eso estaban viendo, sí, ¿qué pasa con los? Creo, me imagino que ha sido, no sé, la cuarentena, todo eso, pues, les ha pasado la factura. Ya, entonces, vamos a sacar rapidito, ya, jóvenes. Ahí está, bótame tu gallo, diciendo, bótame tu. ¿Qué es esa vaina? Decía, pásame tu gallo. ¿Qué será eso? Y de ahí estuve buscando, pásame tu gallo, y encontré a un payaso, que le dicen chupetín, algo así. Y el BBB me imagino que es el chavo. Ya, ¿dónde está la diapositiva? No sale, a ver, vamos a ver acá. Pa, 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 pa. ¿Dónde está la diapositiva, señores? Señora diapositiva, por favor, colabora. ¿Dónde está? Acá está. Compartir. ¿Sí? Ah, sí. Sí se puede. Ya, vamos acá entonces. Egipto. Jóvenes, ¿pueden ver? ¿Sí o no? Confirme, por favor. Estoy compartiendo. Dígame que sí. Si no, me muero. Por favor. Si no, moriré. Ya, ya están los jóvenes. Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, como les estaba indicando, Egipto es la segunda civilización después de Mesopotamia, también dependiente del trigo. Jóvenes, vamos acá. Bueno, Egipto tiene dos regiones, una que se llama Alto y otra que se llama Bajo Egipto. Esta zona está al nivel del mar Mediterráneo, es una región llana, al nivel del mar es bajo. Esta zona es montañosa, acá hay cataratas, de la parte alta. ¿Ya? Los gobernantes del Bajo Egipto, porque al inicio, cuando no eran un imperio, básicamente existían ahí comunidades agrícolas que prosperaban con éxito, beneficiándose principalmente del limo, ¿no? Ustedes recordarán que el limo es un fertilizante natural. Este limo permitía que la agricultura sea muy buena. Entonces, alrededor del río Nilo aparecen varias comunidades agrícolas que se convierten en el tiempo, pues, en ciudades, ¿no? Entonces, cada ciudad tenía su propio gobernante, igualito. Estos pequeños gobernantes se llamaban nomos, que controlaban una porción del valle del Nilo, ¿ya?
En un momento llegaron a tener muchas guerras entre ellos, pero también tenían comercio vinculándose a través del río Nilo, ¿no? El río Nilo era como la carretera, el medio de transporte por el cual se comunicaban. ¿Ya? Entonces, algunas ciudades tenían guerras, otras ciudades tenían importancia comercio. ¿Ya, muchachos? ¿Qué más podemos decir? Los que gobernaban en el norte utilizaban una corona que se llama la corona roja. Y los que estaban en el sur utilizaban una corona que se llama la corona blanca. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque San nos ha preguntado. La corona roja representa el Bajo Egipto y la corona blanca representa el Alto Egipto. Ahora, este periodo donde no hay faraones se le conoce como periodo predinástico, cuando no hay faraones. Entonces, Egipto tiene varios periodos históricos y todo empieza con el periodo predinástico, cuando todavía no hay unificación, no hay imperio, no hay faraones. En el año aproximadamente 3100, de estos 42 nomarcas o gobernantes de Nomo que existían, que controlaban una pequeña porción del valle, uno de estos desde la ciudad de Tinis, que está aquí en el Alto Egipto, desde Tinis, Menes-Onarme, un gobernante nomarca de Tinis, le hace la guerra a todo lo demás y unifica todo el territorio. Y por supuesto, se produce la primera unificación. Menes-Onarme dejó una evidencia de lo que hizo. Por ejemplo, acá podemos ver que hay una paleta que se llama la paleta de Narmer. En esta paleta, ustedes se dan cuenta, sale Menes-Onarme en un lado con la corona blanca. Y en el otro lado, acá sale pequeñito, pero acá está la ampliación. Sería con la corona roja. Entonces, si antes esta es la corona del Bajo Egipto y esta es la corona del Alto Egipto, ahora, como él ha unificado las dos regiones, utiliza la doble corona, que representa la unificación. Acá podemos ver a Menes-Onarme, el primer unificador. En un lado de la paleta sale reventándole la cabeza a un prisionero. Acá debajo salen personas tiradas en el piso, muertas, ¿no? Y acá sale él llevando estandartes, pero aquí al costadito sale una escena muy horrible. Y se dan cuenta, jóvenes, son personas decapitadas y la cabeza la tienen entre las piernas. Entonces se dan cuenta ahí. Y estos dos animales representan la unidad o el entrelazamiento. Están entrelazando las dos regiones, ¿no? El Bajo, Alto Egipto. Ese simbolismo. Acá también aparece la figura de un ser muy importante que es el dios Horus. El halcón representa a Horus. Horus es el dios del amanecer, pero este dios, que es Horus, representado por el halcón, está llevando en su pata una soga, pero una cabeza, de la cual tiene una porción de su cuerpo de la que brotan plantas. Entonces, según algunos intérpretes pornográficos, esto da a entender que Horus, como es del amanecer, y acá tiene a una persona muerta, pero sobre el cuerpo de esta persona está brotando plantas. Este es un simbolismo al renacer, a que todo está empezando de nuevo, gracias al dios benefactor que sería Horus. Ahora, Menes-Onarmer va a ser el primero que llevaría pues la doble corona, que representa la unidad del Alto y Bajo Egipto. Menes-Onarmer también es el primer faraón. Es el primer faraón. Es el primer unificador y el primer faraón. Los muchachos no se olviden. Claro, es más, el faraón era considerado como Horus vivo, Horus viviente. ¿Ya, muchachos? Vamos acá con lo siguiente, muchachos. ¿Por qué no se mueve la diapositiva? Ahí está. Entonces tenemos a Menes-Onarmer, que unifica todo el Valle del Nilo y establece su capital en Tiflis. Antes de morir, Menes-Onarmer comenzó, como ya conquistó el territorio, para controlar mejor el territorio, se mudó a Memphis. Y los sucesores de Menes comenzaron a gobernar desde Memphis. ¿Ya? Así que era una zona muy estratégica para controlar todo el territorio conquistado. Sus descendientes también gobiernan desde Memphis. Ahora, a partir del periodo llamado periodo tinita, porque es la capital Tinis, ¿no? Ya hay faraones. Por eso es que se le llama ya periodo dinástico, ¿no? A partir de acá, periodo tinita, porque hay dinastía de faraones. ¿Ya, muchachos? ¿Qué más podemos decir? Bueno, eh,
El faraón no va a ser enterrado en cualquier lugar. Las primeras construcciones para los faraones se llaman las mastabas. Son estructuras trapezoidales, como pueden darse cuenta ahí, que no eran muy altas. La mayoría, pues, no superaba los 15 metros de alto. Y al interior estaba, pues, dibujado todo lo que había hecho la persona enterrada aquí durante su vida. Era como un mural o un muro de Facebook, por así decirlo. Donde salía toda tu vida, todo lo que habías hecho. Y había una especie de corredor donde al final estaba el sarcófago, ¿no? Estas estructuras trapezoidales, llamaban también pirámides truncas, se le llaman mastabas. Estaban hechas de piedra, aunque las primeras estaban hechas también de barro, pero bueno, se prefería la piedra. Egipto, el don del Nilo. Claro, es una frase que utilizó Herodoto, ¿no? Como ya te dije, Egipto también es una civilización hidráulica, es decir, su dependencia en relación al río Nilo era muy importante. El río Nilo, con sus crecidas, cada año, en el mes de junio, ustedes pueden ver hasta las noticias salen, el río Nilo crece bastante, pero de ahí regresa a su caudal, a su nivel anterior, y deja depositado un barro negro. Claro, alrededor del río Nilo hay puro desierto. Está el desierto de Nubia, el desierto de Libia, y bueno, solamente alrededor del río, o a la proximidad del río, prospera la vida. Lo demás es desierto. Bueno, seguimos. Vamos con lo siguiente. Entonces, los siguientes faraones van a gobernar desde Memphis. Desde Memphis. La ciudad donde había llevado su poder o su corte venezolano. Entonces, a este periodo se le va a conocer como periodo menfita porque se gobierna desde Memphis. ¿Ya? Y allí, bueno, surgen varias dinastías nuevas, de las cuales la cuarta va a ser la más célebre. ¿Por qué? Porque son los que construyen las pirámides. Ya está, acá tenemos Memphis. A este periodo también se le conoce como Imperio Antiguo o periodo menfita. ¿Ya? Este periodo es célebre, ¿por qué? Porque se da el mayor proceso de descentralización política. El faraón se convierte en un ser, pues, con poder inobjetable, nadie cuestionaba su autoridad. Ahora, un detalle, jóvenes, que deben saber. Los egipcios construyeron las pirámides con campesinos. Esa idea de los esclavos, sácate de la cabeza. ¿Ya? Por eso yo he visto en Moisés y los 10 mandamientos que los esclavos, pobrecitos, los hebreos, no trabajaron duro. Ya, eso sácate de la cabeza. La arqueología ha demostrado que los que construyeron las pirámides fueron los campesinos. Ahora, eh, los llamados felash o campesinos tenían una opción para pagar impuestos si no tenían productos que entregar al faraón. Era trabajo. O sea, yo no podía entregar mis cosechas, mis animales al faraón, pero podía entregar mi trabajo como gratitud a él. Miren, les voy a contar algo que de repente nunca han escuchado jóvenes, pero tienen que saberlo. Miren acá, ven el río Nilo. ¿Se acuerdan que se gobernaba de Memphis? El río Menfita. Los faraones subían un barco y recorrían todo el río Nilo. Y mientras lo iban recorriendo, visitaban varios pueblos o aldeas. O los gnomos, ¿no? Los gnomos. Y cuando ellos descendían con su barco, llevaban la prosperidad y el bienestar a todos los pueblos. Entonces el faraón llegaba y por supuesto pedía la suya, pedía sus impuestos, ¿no? Y había mucha gente pues, que no tenía que entregar, o sea, no podía entregar algo. Entonces el faraón le decía, muy bien, no me puedes entregar nada, pero puedes servirme, puedes servir a tu faraón, puedes trabajar para tu faraón. Bueno, esta forma de reclutamiento de la fuerza laboral se le conoce como tributación por servicio. O sea, yo pago mis impuestos por trabajo. Y fue así, gracias a esta modalidad de reclutamiento de fuerza de trabajo, que se logró, jóvenes, que produce lo que se va a conocer como la tributación por servicio. Claro, jóvenes, acá viene también otra cuestión importante. A ver, miren, las pirámides fueron construidas
sin conocer la rueda, sin conocer el hierro, sin conocer el bronce. La mayoría de herramientas que se han encontrado, si ibas al trabajo, eran pirámides son de cobre. Y tenía una lesión media extraña también para partir las piedras, pero que bueno, no confirmaría. Pues. Ahora, ¿cómo lo hacían? La verdad que hasta ahora está envuelto, pues, hay muchas teorías. Pero lo que sí les puedo decir, jóvenes, es que hay evidencias de que ellos lo construyeron. Hay varias evidencias de que ellos evolucionaron arquitectónicamente. Si ustedes miran los tipos de pirámides que existen, jóvenes, antes de llegar a esta que es la lisa, hubo pirámide escalonada, pirámide segmentada, la pirámide acodada. Hay una pirámide que se llama acodada. Si ustedes lo buscan por internet, a ver, alguien si tiene el tiempo para buscarlo y lo pone ahí, se van a quedar sorprendidos. Hay una pirámide que se llama la pirámide de Meidu. O sea, antes de que llegue a construir las pirámides que todos conocen, hay prepirámides, que son ensayos de cómo construir pirámides. Esto confirmaría que los egipcios aprendieron por ensayo y error, ellos mismos. Nadie les enseñó. Si los egipcios hubieran empezado a construir pirámides de la nada, ahí hasta yo me tragaría el cuento de que fueron los alienígenas. Pero no, jóvenes. Ya hice la pirámide de Meidum, ¿no? O la Kodada, no la puedo abrir. Parece que es la pirámide de Meidum. Si ustedes ponen ahora la pirámide acodada, también, o sea, la quisieron hacer más alta, pero como no, la base por el peso, porque al ser más alta y más pesada, la base no pudo soportar, estaba cediendo. Tuvieron que mocharla y hacerla más cortita. Ahí también, esa es la pirámide acodada. O sea, si te das cuenta, el ángulo o la prolongación angular se había hecho para que sea más alta, pero la estructura fue cediendo por el peso, mientras más alta es más pesada. Y los poderosos ingenieros egipcios se dieron cuenta que no va a esa pirámide, entonces le bajaron, la mocharon, la reclinaron más, hicieron, en vez de hacerla recta, le hicieron otra angulita más para reducir su peso. Por eso, miren, les cuento algo. Las pirámides más estables o mejores conservadas son las que tienen la proyección angular de un triángulo notable que se llama 3753. 3753 y también es la que más ha prevalecido con el tiempo. Ahora, la gran pregunta que muchos de ustedes se hacen es, ¿y por qué se construyeron pirámides? Bueno, era una forma de lograr la inmortalidad. Si yo construyo algo enorme, todo el mundo me va a recordar. Bueno, en el caso de los saqueos, sí, pero eso se produjo ya después, en los periodos de decadencia. Los periodos de decadencia se produjeron sobre los saqueos. Entonces, muchachos, los egipcios, por si acaso, construyeron pirámides. Miren, ahora que viene otro detalle, joven. Ya, mira, escúchame bien, porque esto es algo que tú tienes que tener en cuenta muy claro. Cada faraón quería superar al anterior. ¿Me entienden o no? O sea, cada faraón quería su pirámide más grande. Y eso requería el esfuerzo, el trabajo de de otras personas. O sea, cada vez necesitaba más fuerza laboral, más recursos, ¿no? Y todo eso hace que tu economía colapse. O sea, toda la economía de Egipto se mueve en torno a la construcción de estas estructuras. Es obvio que en algún momento tu economía va a colapsar. Si la gente que tiene que ir a trabajar el campo se dedica a construir, si los alimentos, los pocos que se producen, se van a alimentar los trabajadores, y el resto prácticamente que se, se muera de hambre. Los recursos, o sea, se movilizaban recursos, gente para construir estas obras. Y es obvio que en algún momento esto iba a agotar la economía de Egipto. La economía colapsa, la población se levanta. Los nomarcas, que gobernaban aún en las provincias como tributarios del faraón, se hartan y deciden rebelarse. La población ya no quiere hacer tributación por servicios, no quieren pagar con trabajo ya, consideran que es un abuso y la gente se rebela. No, la caliza es un tipo de piedra, piedra caliza, es un tipo de piedra.
y granito, ¿no? Porque utilizaron para construir piedra caliza y roca y granito. Granito se utilizaba para la base y la caliza venía después. Las pirámides eran caras de mantener. Claro, también, sí, sí, sí es válido eso. ¿Ya? Claro, eran llamativas también. Por eso es que después comienzan a hacer varios pasajes para tratar de despistar a los que intentaban entrar. Y ponían en la entrada maldiciones, ¿no? Para quienes interrumpían el descanso del faraón. Bueno, o sea, trataban de asustarme. Pero todo el mundo sabía que adentro había pues unos tesoros fabulosos. Sí, al final, jóvenes, como hay revuelta, la gente saquea, se lleva todo lo que estaba dentro. Se volvió un caos Egipto. O sea, a este periodo se le conoce como primer intermedio. O sea, el imperio llamado Menfita o imperio antiguo llega a su fin con la guerra civil, ¿no? Los faraones, bueno, el faraón tiene que enfrentarse a los nomarcas y a su pueblo. Se produce un caos. Eso se le llama primer intermedio. Primer intermedio. Así es, entonces. Muy bien, ¿qué más? Bueno, continuamos. Después del caos y el desorden, un unificador llamado Mentuhotep restablece nuevamente la unidad en Egipto. Ahora, quiero aclararles algo, jóvenes. En el Imperio Medio, también llamado periodo tebano, hay un dios que se llama el dios Amón. En el Imperio Antiguo habían adorado a Ra. Para que la unidad sea más sólida, unifican estos dos dioses, al dios de Tebas y al dios de Memphis, que era Ra. Y a este dios que comienza a eh, prosperar en culto y reconocimiento, se le va a llamar Amon-Ra. Es una forma de unir a la población del norte con el sur, para que me entiendan. Entonces lo llamaron así Amon-Ra. ¿Ya? Mentuhotep reunifica nuevamente Egipto. Y acá viene algo interesante, jóvenes. En el Imperio Medio, que parezca raro, siguieron haciendo pirámides, pero las pirámides eran chiquitas ya. O sea, los faraones sabían que si pedían pirámides grandes, la gente se iba a rebelar. Bueno, pero en un momento, ¿sabes qué? Dejan ya de construir pirámides y comienzan a hacer hipogeos. Hipogeos. Sí, lo más curioso es que, mira, lo que dice nuestro amigo Sebastián Mota, es cierto. Eh, si uno se sorprendería, ¿sabes cómo nivelaban el suelo para construir las pirámides de los egipcios? Con agua nada más. Tú en una tina sacudes el agua, siempre se va a nivelar. Entonces lo que tenías que hacer es una canaleta y echabas agua, o hacías que el agua del río llegue, y si el agua dejaba de correr y se estancaba, es porque estaba nivelado el piso. Los egipcios, con ideas muy sencillas, resolvían grandes problemas, los ingenieros egipcios. Claro, pues, hay muchas técnicas para construir, jóvenes, la pirámide que se han descubierto, que son hasta sorprendentes, y son muy sencillas, jóvenes. Los egipcios construían barcos que no utilizaban clavos. Ah, sí, lo máximo. Ah, ¿cuántas cosas se pueden decir, la verdad? Los egipcios tenían muchas proezas, que son muy sencillas y no muy complejas. Resolvían grandes problemas con cosas muy sencillas. Era muy inteligente, de verdad que sí. Bueno, ahora yo les aclaro. Este periodo tiene un punto muy importante. Se desarrolla bastante la agricultura. Los grandes ingenieros egipcios que existían, porque habían tenido destreza para construir pirámides, ahora se dedican a construir obras de irrigación. Y Egipto gana mucha tierra de cultivo. Y Egipto se convierte en la despensa, por así decirlo, ¿no? La despensa es un lugar donde siempre encuentra comida. ¿Eh? Se convierte en, no sé, pues, podríamos decir la despensa del mundo. Se convierte en una tierra bendita. Y muchos pueblos próximos a Egipto ven con ambición conquistar, o sea, ven a Egipto como un botín. Y esto, por supuesto, va a ocurrir en algún momento. En el año 1800 aproximadamente se produce el ataque de los Hicsos. Y los Hicsos invaden Egipto, ¿no? Bueno, aunque en teorías recientes dicen que los Hicsos siempre estaban ahí, no invadieron, sino que ya estaban ahí, pero bueno, San Marcos lo considera como invasores. Entonces, los Hicsos invaden y forman un reino.
el reino de los Hicsos. Ahí está. Ya se queda principalmente con el Bajo Egipto y los egipcios se van al Alto Egipto. ¿Ya, muchachos? Entonces, bueno, acá tenemos a los Hicsos y los egipcios se van al sur. Estando en el sur, eh, estando en el sur, los egipcios se van a aliar con los nubios. Ahora, los Hicsos se dice que trajeron, entre otras innovaciones, un mejor trabajo del bronce, bueno, trajeron el hierro, según algunos investigadores, trajeron la rueda, trajeron el caballo, trajeron el carro de guerra, los Hicsos. Esas innovaciones las van a utilizar los egipcios. Los egipcios con el hierro comienzan a producir un arma que se llama el copesh. A ver, alguien que busque el copesh y lo pone ahí en el chat de comentarios. El copesh fue un arma o una espada muy, pero muy eficiente. Era como una hoja o una hojilla que tenía pues una especie de quiebre para retirar los escudos o hacer o tumbar al otro guerrero, el oponente, ¿no? Ese se llama copesh. Ahí está, ese es el copesh. Esa es la famosa espada egipcia. El antecedente del alfanje o la cimitarra de los árabes. Sí. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, ahí está, pues así peleaban. Ese es para rebanar, jóvenes. Ese no es principalmente para estocar, sino para rebanar. Bueno, muchachos, entonces, ya, los egipcios que van al sur se van a unir a los nubios, que eran unos morenos, son africanos de piel oscura, unos morenos grandes, imponentes, ¿no? Fabulosos. Eran unos africanos, pues grandes. Los nubios, sí. Bueno, hasta ahorita los descendientes de los nubios serían los dinkas, ¿no? Si ustedes buscan dinkas, son unos muy grandazos. Sí, jóvenes, grandazos, son 1,90 m mínimo. Bueno, ¿qué pasa? Que con los nubios, los egipcios se van a unir y forman una alianza. Y ellos son los que derrotan a los hicsos. Los nubios eran grandes guerreros, eran principalmente arqueros y eran lanceros, muy buenos. Entonces, los egipcios recuperan nuevamente su territorio y aquí el personaje principal va a ser Amosis. Amosis. Amosis, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, algunos soldados que están aquí tienen piel muy oscura. Se dan cuenta, y los que están tirados en el piso, mira, están vestidos de una manera muy particular, y son de piel clara. Ya, entonces, acá tenemos a Amosis. Amosis, y acá están los nubios, muchos de ellos nubios que están ahí de piel oscura. Ellos son los que derrotan a los Ixos. Ya, acá se masifica la esclavitud, se utiliza el hierro, se da la máxima expansión, muchachos. Ya. El Imperio Nuevo, también conocido como Segundo Imperio Tebano o Neotebano, también es recordado, muchachos, entre otras cosas, porque aquí están los grandes faraones. ¿Ya? Acá tenemos al que logra la máxima expansión, que se llama Tutmosis III, que llegó hasta Siria, y es más, desafió a los asirios, ¿no? Siendo su batalla más importante la batalla de Megido. Otro faraón muy célebre es Akenatón, también conocido como Amenofis IV. Su nombre verdadero era Amenofis IV, sino que él, en un intento de imponerse ante los sacerdotes, que eran muy influyentes sobre la gente, él elimina a todos los dioses y con esto se barre a todos los sacerdotes de un solo golpe y dice, hay un solo Dios, no hay más de 3.000 dioses. Los egipcios tenían más de 3.000 dioses jóvenes, por si acaso. Entonces, Amenofis IV estableció el monoteísmo. Y este Dios que él dice que es el único es el Dios Atón. Es uno de los primeros monoteísmos registrados de la historia, jóvenes, por si acaso. Los nubios, a ver qué dice acá, fueron una de las tantas dinastías. Claro, después los nubios pasaron a gobernar. El más célebre, por ejemplo, de los nubios es Tajarca, ¿no? Tajarca era de piel muy oscura. No sé si te imaginas, pero era un faraón, eh, ¿cómo podríamos decir? A ver, parecido como a Víncula, más o menos así, de ese fenotipo, ¿no? Sí, para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿no? Los nubios. Además, los nubios después regresan nuevamente y llevan toda la idea de Egipto a sus tierras, ¿no? Y comienzan a construir pirámides, pero más curiosas, ¿no?
el reino del Kush, o los Kushitas que le decían, o Kusana. Tajarco o Tajarca, bueno, es uno de los más recordados, ¿no? Ya, no, 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 no. Está demostrado que los egipcios eran, de verdad que eran muy diversos. Por ejemplo, Ramsés II era pelirrojo, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto de lado, continuamos jóvenes. Amenofis IV establece el monoteísmo del dios Atón. Él crea una nueva capital, porque en Tebas él no era muy bienvenido, que digamos, y esta nueva capital se llama Mar. Curiosamente, Amenofis IV, jóvenes, como se ha confirmado, tenía síndrome de Marfan, y por eso es representado muchas veces con cuerpo de mujer. El síndrome de Marfan se produce en jóvenes de una manera muy particular, es cuando los huesos comienzan a estirarse, ¿ya? El monoteísmo del dios Atón, ¿ya? Bueno, él prohíbe la guerra. Y acá tenemos a Amenofis IV, acá sale el dios Atón de los rayos solares. Acá tenemos a Akenatón con su esposa Nefertiti y Tutankamón, que es su hijo, ¿no? Bueno, prohíbe la guerra y esto incomoda mucho a los militares porque cuando tú dejas de crecer, tus enemigos avanzan. Acá tenemos a Tutankamón. Lamentablemente, cuando muere Amenofis IV y también es eliminada Nefertiti, la esposa de Amenofis IV, queda Tutankamón, ¿no? Tutankamón, eh, vamos a ver acá. Él es Tutankamón, ¿no? Él lo que hace es, vamos a ver acá, él retorna al politeísmo y restablece el poder o la capital en Tebas. ¿Ya, muchachos? Entonces, acá tenemos a Tutankamón, que es el hijo de Akenatón, según muchas fuentes, y él es el que restaura el politeísmo. Ya, ahí está. ¿Ya, muchachos? Bueno, ya. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí está Tutankamón, ¿no? Él es célebre porque su tumba fue encontrada intacta. Se encontraron más de 3.000, más de 5.000 objetos, de los cuales 3.000 eran de oro puro. Él también tenía un problema costo-beneficio para ese producto que tocaba. Bueno, finalmente, jóvenes, como él restaura el politeísmo, esta dinastía desaparece y entra la decimonovena dinastía, donde el rey o faraón más célebre sería Ramsés II, que firma la paz de Cádiz, ¿ya? Primer tratado internacional de la historia. Bueno, podemos mencionar que los egipcios creían en la vida después de la muerte. Yo quiero que vean acá un detalle. Este papiro hace referencia al juicio de los muertos. Tu corazón es pesado en la balanza de la verdad. Quien verifica todo el juicio es el dios Osiris que está acá presente. Si tú logras pasar la prueba en la balanza de la verdad, o sea, tu corazón pesa menos que la pluma, como está ocurriendo aquí, por ejemplo, el corazón está un poquito más arriba y la pluma está abajo. Entonces tú eras ingresado al Aaru, que era el paraíso de los egipcios, ¿no? Donde reinaba, el reino de los muertos era como el paraíso de los egipcios, Osiris gobernaba. Ya, muchachos, bueno, eh, tenían tres tipos de escritura en Egipto: la jeroglífica, que era la sagrada, la hierática, que se utilizó por un tiempo, de ahí desaparece, y la demótica, que era para el uso de los escribas, ¿no? Los escribas eran los recaudadores de impuestos, ¿ya? Esta es la piedra roseta que permitió descifrar la escritura jeroglífica por Jean-François Champollion. Muy bien, muchachos, vamos con el material. Vamos con el material para acabar. Nos quedamos en la pregunta número 9, me parece. Sí. La unificación de las divinidades Amón y Ra se produce durante el periodo llamado tebano, ¿no? Tebano.
Tebas, Tebas. 10. Egipto era considerado el granero del mundo en sus fértiles tierras gracias a la presencia del fertilizante natural llamado lino. Se cultivaron muchos cereales, destacando entre ellos el trigo. Trigo. El trigo era el alimento fundamental de los egipcios. 10. Era conocido como el dios de la momificación. Bueno, el dios de la momificación es Anubis, este dios que tiene cabeza de chacal. 12. Ante la debilidad del poder real, los nomarcas, que son gobernantes de los nomos, se hicieron fuertes. Entonces Egipto vivirá un periodo con un sistema político fuertemente descentralizado. Este periodo en cuestión es conocido como el primer intermedio, o sea, cuando llega a su fin la centralización que hicieron faraones del periodo conocido como periodo menfita. Acaba el periodo menfita, también llamado imperio antiguo, entonces, con el primer intermedio. 12b. 13. La escritura egipcia apareció aproximadamente hacia el 3000. Ya. La demótica apareció casi al final de la historia y, como te dije, fue utilizada principalmente por los escribas. ¿Ya, muchachos? 14. Al finalizar. La 13 entonces sería jóvenes besos, ¿ya? 13 besos. 14. Al finalizar el imperio antiguo de Egipto, los nomarcas fueron... Ya, recordemos que la construcción de las pirámides generaron una crisis. Entonces la clave sería la B. La B. La construcción de las pirámides. Pirámides de Giza. Son las tres pirámides célebres, ¿no? De Keo, Kefren y Miserino, que son muy famosas. Y la 15, la civilización egipcia se caracterizó por realizar diversos avances en la ciencia y en el arte, tal como podemos observarlo hoy en día. Con respecto a la astronomía, el aporte fundamental, los egipcios son los primeros que tienen un calendario solar. Muy bien, muchachos, entonces la 15 sería arriba. Jóvenes, ahí nos quedamos, sería todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes, y hasta pronto.